Juan González y su mujer, María Ángeles. Ellos están trabajando en el tema también de primer anuncio y también de discipulado. Van a ser así un poco sus intervenciones. Él es empresario, ella es profesora de religión y pues han hecho también el proceso de alfa, de lo que ponemos ahí también, delta, kappa, el de comunión, y también están ahora en los procesos de acción católica. También están con nosotros Manuel López y Yayos Rosario, que nos van a hablar. Ellos ahora están en los procesos de acción católica, pero proceden de cursillos de cristiandad. Cuando se vienen abajo los cursillos de cristiandad, resulta que están en el término de la parroquia de San Pedro Poveda, se incorporan a la parroquia y también han realizado los procesos de lo que pone todo el proceso parroquial. Y luego también está con nosotros Lola Cuetro, que pues está en la música, coordinando también la oración, las oraciones parroquiales en la parroquia, y también nos va a dar su visión, testimonio, perspectivas para poder poner esto en la concreción. Muchas veces hablamos de la teoría y aquí queríamos aterrizar en lo práctico, y lo que nos interesa es ver cómo está desarrollándose en una parroquia de Jaén todo esto que el otro día pues nos dejaba Julio pues el interrogante de ponerlo en marcha. Pues agradeceros, lo primero, el desplazaros aquí con nosotros, y el segundo, pues también hablar pero esto es la ventaja, que decía Julio, que estamos vacunados contra el cura, y entonces con vosotros no tenemos el virus, así que queremos escucharos y agradeceros el estar aquí con nosotros. Pues el orden que vosotros tengáis preparado y... Gracias. ¿Queréis decir o con los micros como queráis? Bueno, yo me quedo sentado. Bueno, pues buenas tardes a todos y gracias por estar aquí. Como me ha presentado, yo soy Juan y me han encargado que os hable en el proceso. Voy a hablar del primer anuncio y de la conversión. En nuestra parroquia siempre hemos tenido claro desde el principio la importancia del primer anuncio o querigma para propiciar el encuentro personal con Jesús y ayudar a personas que se encuentran alejadas, que se encuentran en búsqueda, para que puedan iniciar procesos de conversión personal que puedan dar respuesta a ese encuentro. Nosotros nos hacemos la siguiente pregunta: ¿cómo van a conocer a Jesús si no hay nadie que se lo anuncie? Hasta ahora hemos vivido de recoger lo que otros sembraron y ahora nos toca a nosotros sembrar la fe. Tenemos que pasar de una pastoral de la campana a una pastoral del timbre. Tenemos que ayudar a que las personas a las que nos acercamos, a las personas que acogemos, tengan una experiencia religiosa vivencial. La tienes que vivir, como nos dice Xavier Morán en el libro El primer anuncio del Eslabón perdido. Nadie se emborracha analizando la fórmula del vino. Hay que probarlo, hay que beberlo y hay que experimentarlo. La experiencia del primer anuncio hay que vivirla, porque es personal e intransferible. En una conferencia que escuché de Rino Fisichella, arzobispo y presidente del Consejo Pontificio de Nueva Evangelización, nos dice: el encuentro con Cristo, ese momento en que deja de ser para ti una idea o creencia lejana, una norma, una costumbre, y pasa a ser una persona viva que se implica en tu vida, que muere y resucita por ti y por todo lo que tienes en el corazón. Cuando a este primer anuncio lo llamamos primero, no significa que esté al principio y luego se olvida, no, es el anuncio principal. Como nos dice el Papa Francisco en Evangelii Gaudium, ese que siempre hay que volver a escuchar de diversas maneras y ese que siempre hay que volver a anunciar de una forma u otra. Siempre tenemos que estar en clave de primer anuncio, renovándolo continuamente con nuestro testimonio personal. El primer anuncio tiene que tener una serie de características
que exprese el amor salvífico de Dios. Jesús. Jesús te ama, ha muerto y ha resucitado por ti, está vivo, vive en ti y te acompaña cada día de tu vida. Dios quiere la salvación para cada uno de nosotros. Él nos quiere regalar esta gracia. No tiene que imponer la verdad y tiene que apelar siempre a la libertad. Tiene que ser auténtico a la vez que respetuoso con la libertad de cada persona. Ha de ser una elección libre. Es una propuesta avalada por un testimonio. Esto que te anuncio lo he vivido yo. Ven y verás. Tiene que tener alegría, estímulo, creatividad, vitalidad. No se debe de quedar en la predicación de unas pocas doctrinas. Las personas tienen que probarlo, lo tienen que vivir. No hay que decirlo todo, sino solamente lo esencial. Ya habrá tiempo de profundizar en el camino de la fe. Y algo muy importante, no olvidemos que la gracia del Espíritu Santo siempre está actuando, antes, durante y después del primer anuncio. No es nuestra la iniciativa, es suya. También exige que el evangelizador tiene que tener ciertas actitudes, tiene que ayudar a acoger a las personas para que ellas puedan experimentar el anuncio. Tiene que tener cercanía, apertura de diálogo, paciencia, acogida cordial, que no condena, escucha activa que no juzga, acompañanza que se acompasan al ritmo de las personas. Se tienen que comprometer, implicarse y reconocer que cada una de las personas que acogemos son tierra sagrada. Todos estamos llamados a ser evangelizadores. No hay edad para ser evangelizador, los de antes, los de ahora y los de mañana. Hay distintos métodos de primer anuncio. Está Cursillo de Cristiandad, como han comentado antes, Retiro de Maús, 440 de Acción Católica. Nosotros, en San Pedro Poveda, elegimos hacer Alfa, porque consideramos que era la herramienta que mejor se adaptaba a nuestra comunidad, y el tiempo no ha dado la razón. Pusimos el primer Alfa en marcha en el año 2015. El del año 2023 ha sido el 9º Alfa que hemos iniciado. Lo hemos abierto también a toda la diócesis de Jaén. Incluso ha habido un grupo, o dos grupos, uno del piso de Mercado, dos grupos en el piso de Marqués. Hemos tenido 7 grupos online y 7 grupos presenciales. Son unos 160 invitados más 35 personas del equipo. Consideramos que este método tiene 6 grandes ventajas. Facilita la asistencia de personas alejadas de la vida parroquial y además genera un formato de libertad para poder continuar o no. Crea grupos pequeños donde es más fácil expresarse libremente, donde escuchar y ser escuchado. Y además genera ese clima de confianza que necesitamos para poder crecer en nuestra fe. Implica al párroco y a su equipo más íntimo de colaboradores. Además, estas personas actúan como líderes facilitadores de procesos. Forma equipos de líderes laicos, ya que son los laicos los que tienen la responsabilidad de acompañar a las personas en sus procesos de crecimiento y de madurez. Capacita para la oración comunitaria y personal, que hace crecer esa relación que hemos iniciado con Jesús. Igual que cuando estamos con nuestros amigos, nuestra relación crece cuando hablamos con ellos, cuando nos juntamos con ellos, cuando compartimos nuestro tiempo. Provoca un encuentro con el Señor y una conversión inicial, imprescindible para iniciar la etapa de discipulado. Si no hay encuentro, no hay conversión. Y si no hay conversión, no se genera la necesidad de crecer en el seguimiento a Jesús. En la capacidad de darse, la capacidad de formarse, en la ganas de comprometerse. Como decía la canción de Jacques Jacobs, Perfume a tus pies, he probado y quiero más. Alfa pone en el centro a los grupos pequeños. 3 personas a modo de equipo, anfitriones y ayudantes, y 9 o 10 personas de invitados. En pocas semanas, este grupo se convierte en un grupo de hermanos donde sentirse acogido, amado, perdonado, aceptado y en la que crecer en nuestro seguimiento de Cristo. Los grupos se encuentran integrados dentro de la comunidad parroquial. Los grupos no tienen sentido si no están en la comunidad. Hay que tener cuidado con no crear grupos burbujas que se queden aislados unos de otros. Yo en el año 2015, cuando yo hice el primer Alfa que pusimos en marcha en la parroquia, pues escribí este testimonio que quiero compartir con vosotros. Para mí hacer Alfa empezó como una obligación, bendita obligación.
Me hice un poco el ausente en las reuniones previas al inicio de Alfa, como que aquello no iba conmigo. Me sentía ridículo y reconozco que me daba vergüenza ajena de encontrarme en medio de lo que se estaba preparando. Sin embargo, tenía la sensación de que si me alejaba me iba a perder algo importante. Así que me dejé llevar y se hicieron verdad las palabras que tantas veces nos repetían. Tener fe, no tengáis miedo, Él actuará en vosotros y seréis un medio para actuar en los demás. Nada más cierto y verdadero. Durante Alfa he sentido de manera nítida cómo me he llenado del Espíritu Santo, cómo se ha valido de mí para orar por los demás, para que sientan su presencia, su cercanía, su palabra. ¡Qué privilegio más grande! Me he podido despojar de muchas de las ataduras que día tras día iba arrastrando conmigo. He aprendido a perdonar y a perdonarme, a escuchar y a escucharle, a sentir que Él, Jesús, está muy cerca de mí, a ponerme en sus manos, saber que tiene un plan para mi vida, que nada ocurre al azar. Alfa me ha dado seguridad y confianza, porque Jesús siempre va primero, siempre por delante de nosotros. El grupo de Alfa para mí ha sido básico. Te reúnes para tomar un café, compartir con personas o que no conoces o que la conoces solo de vista, pero poco a poco, escuchando, respetando todas las opiniones, porque todas son válidas y todas son importantes. Se va creando un clima de confianza y amistad tal que cuando ves a alguien fuera del grupo es como si vieras a un amigo que llevara mucho tiempo sin ver. Bendito Espíritu Santo que nunca deja de actuar. Los que hemos hecho Alfa sentimos que tenemos un tesoro el cual estamos deseando de compartir. ¿Os acordáis de la parábola del que encuentra un tesoro y va y lo vende todo para comprar el terreno donde lo ha encontrado? Pues eso es lo que yo sentí. Yo vendí todo lo que en aquel momento me ataba, mi egoísmo, mi soberbia, mi indiferencia, mi relativismo, mi individualismo, y compré aquel tesoro que acababa de encontrar y que superaba todas mis expectativas para poder compartirlo con los demás. Yo no podía ni imaginar la transformación que mi vida iba a dar hace 9 años cuando hice este primer Alfa de la parroquia. Yo antes de mi encuentro personal con Jesús era, pues una persona dentro de la parroquia pero alejado, a mi aire. Era un cristiano al que la fe se le daba por supuesta. Era una persona, como tantas hay hoy en día en las parroquias, que están en búsqueda, pero sin rumbo, sin dirección, sin tener un camino claro. En mi caso, la relación con Dios era algo entre Él y yo. Era una relación construida a mi medida, a mi conveniencia, adaptada a mi agenda. Yo quería tener una relación, pero una relación que no me comprometiera. Lo que llamo yo una relación muleta. Lo tomo cuando lo necesito y cuando no, lo aparco o lo abandono. ¿Y cómo ha cambiado mi vida? ¿Cómo me siento ilusionado cuando sirvo, cuando evangelizo, cuando puedo acompañar a otras personas a que puedan tener su encuentro personal con Jesús resucitado? Como he comentado, Alfa va a implicar al párroco y a su equipo más íntimo de laicos. Es necesario que el párroco lidere la renovación desde el núcleo para poder así garantizar su continuidad posterior. El liderazgo en equipo facilita también el ejercicio del mismo. ¿Cómo se aprende a cocinar? Cocinando, a decidir, decidiendo. Pues a liderar se aprende liderando. La formación de nuevos líderes dentro de los grupos, ayudantes que están en los equipos, pueden ser anfitriones en los siguientes cursos, porque es algo que se va aprendiendo y se va experimentando. En Alfa damos mucha importancia a la oración en grupo, especialmente el día Alfa, en el que tenemos una especie de retiro de difusión que le llamamos que es el día central de Alfa. En la Iglesia todo empieza con Pentecostés, con la venida del Espíritu Santo. En este día hemos podido ser testigos de la conversión y de la transformación de la vida de muchos invitados gracias a su encuentro con Jesús. Y hemos visto cómo su vida ha cambiado, sus actitudes, sus valores, la relación con los demás. Yo ese día comprendí las palabras que Jesús le decía a Nicodemo. Tienes que nacer de nuevo, no de la carne, sino del Espíritu. Todas estas experiencias de encuentro con Jesús resucitado han supuesto una gran renovación de la vida parroquial, tanto a nivel personal como a nivel comunitario. Con esta herramienta hemos aprendido que la fe
es un don que Dios nos quiere regalar y que no se puede vivir solo, sino que hay que vivirla en comunidad. Nuestra fe crece cuando lo vivimos en comunidad. Las comunidades no se crean solas por el hecho de poner en práctica un método u otro de primer anuncio, no. Hay que dedicarle mucho tiempo, trabajo y esfuerzo. No nos podemos quedar en la experiencia de un fin de semana o en la experiencia de encuentros puntuales varias semanas. El método es el primer paso, pero el camino sigue por la comunidad. La prueba del algodón para saber si el método está funcionando es ver si ésta está generando comunidades cristianas de discípulos y si estas comunidades crecen con el envío de estos discípulos. Y además a los párrocos no les preocupa que la gente se vaya. Si os animáis a dar este paso, seréis testigos de ver cómo toda la parroquia se contagia de esta ola de alegría y de entusiasmo de anunciar el Evangelio. Se generará un cambio a positivo en la relación entre las personas y en el sentido de pertenencia a la comunidad con la que te sientes identificado. Bueno, pues yo la parte que quería explicaros o daros es esta, y ahora va a venir mi mujer, María Ángeles, que nos va a hablar de su experiencia en la parroquia, de qué hacemos después del primer anuncio en lo que es la etapa de formación y discipulado. Muchas gracias.
Mi marido, yo voy a hablar un poco de esa experiencia de discipulado que hemos vivido en nuestra parroquia, ¿no? Nosotros lo que venimos a contaros es nuestra experiencia de transformación que hemos vivido nosotros, ¿no? Y queremos que contagiaros y contaros que ahora hay personas que lideran, personas que acompañan, personas entusiasmadas, como decía el párroco en la misa, entusiasmadas por llevar a otros a Jesús. Que somos testigos de conversiones que se han vivido en Alfa, que somos testigos de personas que han crecido a través de discipulado y que ahora lo llevan a la acción a través de Acción Católica. Hemos vivido toda esta experiencia, hemos analizado todas estas herramientas y queremos compartirlas con vosotros, porque estamos seguros de que también vosotros podéis llegar a esa transformación y lo hacemos desde nuestro corazón para poder llegar al vuestro. Me llamo María Ángeles, como he comentado antes, y voy a iniciar un poco de revisión de cómo nosotros hemos analizado qué es lo que había ocurrido en nuestra parroquia. Nosotros tenemos una parroquia que está sin construir el templo. Tenemos unas instalaciones con varias salas que nos da mucho juego para hacer este tipo de reuniones de pequeños grupos para luego reunirnos en un salón de actos, que es donde realmente tenemos el templo. Tenemos un patio muy grande que nos da mucho juego. Nosotros a veces lo identificamos como un atrio de los gentiles, donde podemos relacionarnos, tender esos puentes para relacionarnos con la sociedad, con el entorno y con las personas que están más alejadas. Y poco a poco en ese entorno nos vamos ganando el derecho, con mucho sigilo y con mucho respeto, de entrar en el corazón de esas personas, de buscar ese corazón de Dios en cada uno de ellos. Pero todo esto no es suficiente si no hay unas herramientas adecuadas, si no hay un párroco que te oriente por unos caminos correctos, y si no hay tampoco una confianza en nosotros, en los laicos, de que realmente podemos llegar a ser esos discípulos misioneros a los que el Papa Francisco nos está llamando continuamente. Nosotros como laicos tenemos una misión desde que somos bautizados de evangelizar, y para esa realidad es para la que necesitamos esa confianza para crecer. Nosotros hemos venido hoy aquí a Jaén, desde Jaén, y era impensable que nosotros hace un tiempo pudiéramos pensar que podíamos hacer esto. Y queremos contagiaros la realidad de que vosotros también podáis llegar a hacerlo, ¿no? Cuando nosotros analizamos nuestro proceso de discipulado, vimos qué herramientas de nueva evangelización realmente nos habían sido útiles para iniciar este proceso. Y vimos, en primer lugar, que era muy importante empezar por esa experiencia de primer encuentro y no dar por supuesto que la fe ya está en las personas. Todos teníamos que empezar por ese primer anuncio, por ese primer reencuentro con el Señor, ¿no? También vimos que era muy importante tener una comunidad de referencia a la que tú perteneces, en la que tú te sientes un miembro, una comunidad real, una comunidad a la que tú puedes ir invitando a otras personas para que sean acogidas. Le damos mucha importancia a la acogida, sobre todo a las personas que llegan nuevas, que no saben dónde colocarse, y nos acercamos a ellas y hablamos con ellas y le preguntamos y la sentamos en los bancos, la acogemos. Muy importante trabajar eso. También vimos que era muy importante trabajar los testimonios, como el que ha comentado él, testimonios de encuentros, de fracasos, de búsqueda, testimonios reales, que no suenan a otros, sino que es mi experiencia, que no puede ser puesta en duda por nadie. No son teorías, son vivencias personales de cada uno que comparten de una forma gratuita para poder acercar a otras personas. También vimos qué elementos había en las parroquias de mantenimiento. Tenemos que hacer una criba, porque queríamos llegar a ese proceso de discipulado nuevo, novedoso, que acercase a todos al Señor.
Pues bien, después de haber vivido esa experiencia de Alfa, de pequeño grupo, a esas personas que habían acabado, este lunes han empezado los nuevos grupos Alfa, que ya hay ya un total de 50 o 60 personas. Los nuevos grupos Delta. De los grupos Delta, perdón, y han empezado esta nueva etapa. Se le ofrece de una forma libre y hay muchas personas que quieren continuar ese proceso de crecimiento en la fe, ¿no? Y esta experiencia de discipulado se centra sobre todo, es una formación bíblico-doctrinal, es un catecumenado para adultos, porque realmente no es una catequesis a la usanza como estamos acostumbrados a ver en los niños, sino que necesitamos ver y estructurar un proceso de discipulado para adultos claro, para que siguieran en esa línea de crecimiento, ¿no? Centrados en el Evangelio, centrados en parecernos cada vez más al Maestro, a Jesús, a pensar como Él, a actuar como Él, a hablar como Él, a orar como Él, a reflexionar como Él lo hacía y a amar como Él lo hacía, ¿no? Todo este proceso se convierte en un camino, en un éxodo de reflexión y sanación interior de cada uno de nosotros, que a la vez es flexible en el espacio, en el tiempo y en el ritmo que cada uno va marcando. Todo este proceso al final se convierte en ese seguimiento de Jesucristo, con esa reflexión de su Evangelio en todas las dimensiones de la persona, en la dimensión emocional, relacional, espiritual. Todo esto está reflejado en el Evangelium Gaudium. Nos dice que el centro de toda evangelización está en la palabra, que debe de ser escuchada, meditada, vivida, celebrada y testimoniada. En Hechos 2 se nos dice que los que creían en Pentecostés permanecían constantes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en la oración y en la fracción del pan. Pues nosotros vimos que a medida que nosotros íbamos escuchando la palabra, meditándola, llevándola a la vida, aprendíamos de una forma natural a acompañarnos. Y así nos constituíamos en este discipulado como un eco reposado y tranquilo que construía nuestra inteligencia, nuestra fe, la fundamentaba y nos hacía crecer en ese discípulo adulto al que queríamos llegar. Si en Alfa habíamos vivido esa experiencia, ese primer fogonazo de una fe subjetiva, de una fe experiencial, ahora en Delta, en este proceso de maduración, íbamos asentando esos conocimientos y nos hacía fundamentarlos en la doctrina de la Iglesia. Y nos dimos cuenta que tanto una parte era importante, esa fe subjetiva y personal, era tan importante como esa fe fundamentada en la inteligencia. Y que no podíamos prescindir de ninguna de las dos partes. Nosotros toda esta experiencia la vivimos porque realmente queríamos construir una experiencia personal de fe y nuestro reto era dejar esa fe de costumbres heredadas y transmitidas que habíamos vivido hasta ahora. Queríamos hacerla nuestra, esta experiencia. Todo esto nos sirvió para construir este discipulado que se centra sobre todo en tres focos. En la palabra, en el Evangelio, que es fundamental, en el que se trata de vivir esa experiencia de fe con el Señor, pero de una forma cercana, llevándola a la vida, a nuestras situaciones personales. Y así se ofrecían los textos del Evangelio de una forma gradual. Comenzamos siempre por experiencias de encuentro que tenía Jesús con la sirofenicia, con la samaritana, con Jairo.
de personas alejadas que tenían esa misma experiencia y que nosotros en el día de hoy nos vamos encontrando en nuestra sociedad. Cómo actuaba Jesús en esas realidades. Y desde esa realidad tocamos las dificultades que Jesús se encontraba y cómo nos dan esas claves para nosotros poder llevarla a la vida, para luego pasar a esa experiencia personal y finalmente ese camino de vida que nos ofrece Jesús para aterrizar en la moral y en la ética, en último término. Y toda esta experiencia la hacíamos en ese pequeño grupo que ya habíamos empezado, en ese pequeño grupo en el que nosotros aprendíamos a mirarnos con esa mirada de compasión, esa mirada que nos hacía crecer e ilusionarnos para ir creciendo en ese discipulado de una forma muy respetuosa, siempre en la compañía de esas personas que aprendíamos poco a poco a caminar juntas, a caminar y a testimoniar nuestra vida, a compartir nuestra experiencia y nuestras dificultades del día a día. Esta formación de comunidad que es importante, porque muchas veces nos olvidamos que nuestra experiencia de fe no es solo razonar, vivir, sino que también es la alegría de compartir. Se nos olvida que las primeras comunidades también celebraban esa experiencia, que sentían esa alegría de estar juntos, que se relajaban. Jesús se retiraba a esas comunidades para celebrar, para ser acogido, para estar en contacto. Otro pilar fundamental, el relacional, el evangelio, es la oración. Hemos aprendido, y ahora mi compañera Lola os va a hablar, que la oración es fundamental, tanto en pequeño grupo, donde nosotros aprendemos a esa relación con Dios, a ir creciendo con ella, pero de una forma distinta. No es una oración vocal que yo leo o recito oraciones, sino que es una oración que me sale del corazón. No hay un guión establecido, no hay unas pautas, sino que es algo que en nuestra relación con el Señor nos va surgiendo. Somos como bebés que estamos empezando a hablar ese nuevo lenguaje de relación con el Señor. Y todo esto lo hacemos porque el Señor está con nosotros y lo sentimos que está vivo. Y queremos transmitir a vosotros esa experiencia de que Jesús vivo puede también ayudaros a transformar esa realidad. Ahora os voy a comentar, ahora mi compañera Yayo va a hablar de esa experiencia de discipulado, de proceso de crecimiento en la fe, cómo va aterrizando poco a poco en esa acción, en esa comunidad, en ese llevar a la vida toda esta experiencia de crecimiento. Muchas gracias. Ya vamos por aquí. Antes de sentarme, una anécdota. Bueno, no, pero bien, era la anécdota aparte. Cuando llegamos a la parroquia, bueno, nosotros hemos trabajado toda la vida, hemos colaborado muchísimo dentro de la iglesia, tanto Manolo como yo, en cursillos de cristiandad prácticamente desde que teníamos 21 años. Y bueno, cursillo de cristiandad cerró, echó las llaves, sí. Y yo me sentí liberada. Dije yo, estoy ya jubilada. Voy a misa, hago 4 cosillas, y bueno, y esto iba a ser, he sido también maestra de religión, pues muy contenta. Hasta que me encuentro a Julio. Y me dice, ven para acá. Y como muchos de los que están aquí y de los que tenemos en la parroquia, ese ven para acá nos ha servido para complicarnos con la alegría más grande del mundo, para trabajar por el reino, para trabajar por la gente y hacer comunidades de verdad, de alegría y de entregarnos directamente a todo lo que haya que hacer en la parroquia. Esa era un poco la anécdota. Ven para acá.
Bueno, después de hablar cómo la persona se encuentra con el Señor, y la verdad es como cuando los novios se enamoran y te vuelven loca, quieres más, necesitan más. Tienes que profundizar en ese conocimiento en el Señor. Evidentemente tenemos la parte de discipulado en el que conocemos y nos empapamos de lo que el Señor en ese momento también nos está diciendo, porque incluso aprendemos a orar de manera diferente. Antes orábamos, rezábamos, ahora oramos, y uno de los métodos que también hemos buscado, que nos ha ido muy bien, es la lección divina, aunque volverá Lola luego a repasarnos y a recordar toda esta historia. Nos queda otra parte, salir, vivir. Nos hemos encontrado con el Señor, conocemos mucho de Él, pero ahora el mundo nos pide que nos salgamos de la sacristía. El alimento lo cogemos en la sacristía, el alimento lo cogemos en el grupo, el alimento lo cogemos en la palabra, pero nos pide que tenemos que salir. El cristiano no puede quedar, como me parece que en la mayoría de las parroquias, y nosotros también lo hemos vivido, lo hemos experimentado, nos pasamos la vida quejándonos. Siempre hacemos las mismas cosas, las mismas rutinas, los mismos hombros, las mismas personas, esto no tiene arreglo, de la misma manera el jarrón que hay aquí no se puede poner en este sitio porque parece ser que me molesto. Bueno, y si ya hay una cofradía, tiene que ser lo que la cofradía, el mismo estilo para todo. Y no, esas son debilidades que no nos llevan a nada. Hay que olvidarnos de esas debilidades porque tenemos la gran fortaleza que nos la da el Señor. Si tú te has encontrado con el Señor, sales corriendo, primero a contarlo, a decirlo y a vivirlo. Ahí empieza tu misión y la mía, porque tengo que irme a hacer y a vivir de otra manera. No es fácil. Ay, qué mal. Pero coge el micrófono. Es muy fácil. Soy una maestra de la antigua. Ahora, como he dicho, empieza nuestra misión. ¿Y qué misiones? Pues la misma de Jesucristo. Jesús no se le ocurrió otra cosa cuando recibe la fuerza del Espíritu Santo que echarse a los caminos, tirarse a la calle. Además se tiraba de una manera muy sencilla. Muchas veces tenemos el gran error los cristianos, más o menos convencidos, de que tenemos que estar excesivamente preparados. Ahora no puedo, ahora no me viene bien, ahora tengo que ver a mi hijo, o es que voy a hacer la primera comunión a mi nieto, yo no estoy lo suficientemente preparado para salir. Jesús no hizo teología, ni yo tampoco. Solamente hizo lo que quiso su Padre que hiciera, salir al mundo a salvar al mundo. Y se encontró con gente normal, con gente de una vida normal. Cada una de las personas con las que se encontraba tenía un problema, igual que tú e igual que yo. Con muchísimas pobrezas, igual que las que nos encontramos nosotros y las que se pueden encontrar. No es solo la pobreza económica, y sabéis vosotros que ahora en nuestro mundo y en nuestras parroquias no hay solo pobreza económica, posiblemente esa la que no tengamos. Pero ¿cuántos vacíos del Señor? ¿Hay más pobreza que esa? Que la gente está vacía, llena de viajes, llena de regalos, llena de tablets. No le preguntemos a los niños en la escuela de lo que están llenos, pero en el fondo lo que llena realmente, que es el Señor, no aparece. Pues ahí es donde está nuestra misión. Y Él lo hizo de una manera muy sencilla, acercándose a la gente. Nunca impuso, tú tampoco, yo tampoco. Habló, vivió y se le notó. Simplemente la persona que se acercaba a Él se salvaba cuando sabía y entendía que Jesucristo era la salvación, el camino. ¿Cómo hacerlo? Esto está muy bien dicho así, en teoría. Pues no tenemos receta, por desgracia no tenemos receta. Pero sí que hay algo que el Papa Francisco nos ha dicho y nos tiene que servir de revulsivo y de alegría. Lo esencial es descubrir a Dios en los hermanos, en las cosas cotidianas, y analizando desde la fe temas, acontecimientos, situaciones
que surgen de la realidad social en la que cada uno de nosotros y cada una de la gente está viviendo. ¿Por qué pasan estas cosas? ¿Por qué hace esto? ¿Por qué vive de esta manera? ¿Por qué está cercano? ¿Por qué está lejano? Analízalo, no lo juzgues. Y nos dice el Papa Francisco, que me encanta, y esto lo tengo que leer obligatoriamente, dice que nosotros, que una vez que nos hemos encontrado con el Señor, nos hemos convertido en discípulos misioneros, además lo une perfectamente, sois discípulos misioneros y tenéis una misión. Para evangelizar, evidentemente la misión es evangelizar y salvar a la gente, claro que sí. Para evangelizar hace falta evangelizadores con espíritu, personas que oran y trabajan, cristianos que se saben amados por Dios y la transmiten con alegría, laicos capaces de tomar la iniciativa, sin miedo, dispuestos a involucrarse, misioneros que salgan al encuentro con los alejados y lleguen a los cruces de los caminos para invitar a los excluidos. Y posiblemente los cristianos tengamos otra de las debilidades que es bastante fea, que los excluidos ya los excluimos por naturaleza. Esos son los que necesitan del Señor y los que necesitan también de nosotros. ¿Cómo? Cada uno de nosotros sabemos cómo. Por eso esa es nuestra misión. Somos laicos, aquí hay 3 o 4 curillas, y el resto somos laicos, somos la Iglesia. Y debemos de dar testimonio en el corazón del mundo, donde estamos. En mi grupo de Acción Católica, porque evidentemente yo ya estoy en esta parte, ya hemos pasado todo este proceso, y ya llevamos ahí en la parroquia 4 grupos de Acción Católica, que esa es una de las herramientas bastante interesantes, está muy bien que hemos cogido. Notamos como cada uno, cuando hablamos de nuestras cosas, de lo que nos ha pasado, de hechos, de acontecimientos, según el tema, pues tenemos una enfermera, tenemos médicos, tenemos empresarios, tenemos jubilados. Como pequeñas cosas, cuando has descubierto al Señor, las transformas en tu trabajo. Hasta la mirada que tienen los médicos con los enfermos, los enfermeros con cualquiera, nosotros los maestros con nuestros niños, con nuestros directores, que mira que muchas veces es duro. Con los maestros de religión tenemos siempre problemas, pero tenemos que ver a los compañeros como hermanos, no como enemigos. Nos cambia la vida si realmente queremos. Debemos de conocer la realidad en la que vivimos y tomar postura ante ello. No hablo de sacar bandera, hablo de tomar postura, de tomar actitudes. Y la vida es dura. Por desgracia, la sociedad en la que vivimos nos están haciendo, desde la política y desde otros estamentos, la vida bastante dura. Pero tenemos que tomar postura. No le echemos la culpa todo a los demás. También nosotros estamos involucrados en esta sociedad. Debemos ser sensibles al sufrimiento, al mal, a cualquier tipo de injusticia, a cualquier tipo de situación que nos desborde. Por supuesto, comprometidos con cualquier tipo de pobreza, como la que he dicho antes, porque ya no es solo la económica, sino la pobreza más grande de nuestra sociedad es la descreencia, el que se ha hecho ajena a Dios. En definitiva, personas que anuncian con fuerza que es Jesucristo quien nos mueve y nos impulsa de una manera o de otra a transformarnos personalmente y socialmente. Luego no vengan las quejas. Siempre tenemos grandes excusas. Ahora no me viene bien. Ahora cómo voy a cambiar. Ahora cómo voy a perdonar a mi vecino del quinto. Pues a lo mejor una de las grandes tareas, pequeñas tareas, es que cuando saludes, pase tu vecino del quinto por la escalera, le digas buenos días. Igual no recibes contestación, pero tú has salido de ti y le has dado los buenos días. Bueno, y ya por último, no tengo que explicar mucho más, porque evidentemente nosotros estamos usando la herramienta de Acción Católica, que está muy bien hecha, preparada desde la Conferencia Episcopal. Creo que ha sido un auténtico acierto, porque los temarios son fantásticos. No sé si hay alguien aquí que conozca el temario de Acción Católica.
A nosotros nos parece muy rico, pero también os tengo que decir que tuvimos un problemilla cuando cogimos, porque venimos a contar experiencias, ¿no? Mira, esta parte, la pequeña parte es una maravilla. Me encuentro con mi enamorado, me enamoro, va a ser mi novio toda la vida. Aquí empiezo a conocerlo mejor. ¡Qué alegría! Encuentro la felicidad. Y en esos grupos pequeños, porque evidentemente todos los conformamos con grupos pequeños, sigo muy feliz. Pero nos costó aquello al principio. No lo entendimos hasta que dimos con el truco. Qué a gusto estoy aquí en el Tabor. Señor, constrúyeme 3 tiendas. No. Quita las 3 tiendas, que tienes que bajar la montaña y encontrarte con el resto del mundo. El resto del mundo está aquí. Todo lo que tú has vivido, mamado, experimentado, aprendido, recibido, compartido y todo lo oído, no te queda más remedio que ponerlo al servicio de la gente. En cada lugar de cada uno de nosotros. Trabajo, familia, amistades, enemistades, política, parroquia, en cualquier ambiente. ¿Es fácil? No, pero es liberador. Es un placer saber que yo soy capaz de liberarme de todas esas ataduras que tenemos, y las tenemos todos, para ver que en cada momento, según la situación que se vaya presentando, yo tengo una mirada, esa mirada es la de Dios, la mirada de su palabra. Ya está, no me gustaría explicar los 3 apartados porque me parece que hay gente que los conoce. Evidentemente siempre empezamos con una oración, la reunión siempre es de 12 personas, 13, 10 personas. Allí tenemos ahora mismo 4 grupos funcionando bastante bien. La metodología es la siguiente. Primero empezamos con una oración, es una lección divina. ¿Qué me está diciendo a mí el Señor concretamente en este texto? No lo que dice el Evangelio, que es hermosísimo, sino lo que me dice a mí, que posiblemente sea más doloroso. A mí me está diciendo que si Jesús hizo eso, yo debo de hacerlo. Y me interpela, y si no lo hago, es una llamada de atención. Y luego cada tema se parte en ver, juzgar y actuar. Ver con mirada creyente, desde la palabra del Señor, cualquier tema que nos corresponda. Juzgar, que reflexionar también, de manera creyente. No es juzgar, no me gusta el verbo juzgar, pero bueno, nos viene bien. Reflexionamos ante cualquier hecho, por qué se está dando, en qué circunstancias, y cómo puedo yo alumbrar e iluminar esa situación, a la que luego me voy a actuar, puesto que luego tengo que dar fe de vida, de fe, sí, de palabra y de obra, en cualquiera de esas cosas que nosotros hemos analizado en el grupo. Para terminar, diría que este paso de ver, juzgar y actuar, pues se hace con pequeños compromisos para ir caminando, porque esto no se acaba nunca, se acabará el día que lo echen la unción. Es una vida continua, es un camino sin parar, para perfeccionarte día a día y perfeccionar el mundo día a día. Hacemos pequeños compromisos, que nos costó al principio, pero es muy bueno. Porque si yo en el grupo digo, me voy a comprometer a pedirle perdón a mi jefa de estudios que me puso mala cara ayer, cuando yo vuelvo, no hago teatro, que le digo, Gemma, ay, me disculpas que estuve yo así, un poquillo tonta, anda, no te preocupes. Pero me he preocupado de que ese compromiso al que yo hice, porque me paraba, yo quiero seguir caminando, me liberaba a la vez que lo hacía. Son compromisos muy pequeñitos. Y por último, es el momento, yo diría que es el momento de salir. No lo está pidiendo el mundo a gritos. El discípulo, a medida que ama y conoce a Jesús, siente la necesidad de compartir esa alegría de ser enviado al mundo, a anunciar a Jesucristo resucitado, que actúa en nosotros y nos impulsa a caminar, cambiando nuestras vidas y los ambientes en los que nos movemos.
Para ello necesitamos la fuerza del Espíritu Santo, que nos capacita, eso siempre, y nos impulsa a vivir como auténticos cristianos, tal y como Dios espera de nosotros y nuestros hermanos también. Hola, muy buenas, yo soy Lola. A lo mejor estáis preguntando que si ya hemos contado todo el proceso, que te voy a contar yo ahora, ¿no? A ver, es cierto que esta transformación que nosotros creemos posible, que viva cualquier parroquia, se tiene que entender como un proceso. Y como ha dicho ya yo, es un proceso que dura toda la vida, es decir, no paramos de crecer y no paramos de aprender. De hecho, empezamos a caminar y eso es un ciclo, porque muchas veces cuando no hace falta, o sea, cuando hemos completado ese ciclo, nos sentimos discípulos misioneros, empezamos a participar como anfitriones en Alfa, ¿no? Y volvemos a convertirnos, o también nos movemos hacia atrás, es decir, a lo mejor no hemos completado el proceso, pero se siente llamado a participar en un grupo Alfa, porque el enriquecimiento es continuo, ¿no? Y nos sentimos totalmente implicados. Cada persona de la parroquia está en un punto del proceso, no pasa nada porque caminamos juntos. Pero ¿qué pasa en este proceso? Hay algo que es transversal, que tenemos que entender que tiene que suceder en todos los momentos del proceso. Ya lo ha hecho alusión antes María Ángela a este versículo de Hechos de los Apóstoles del capítulo 2, pero yo lo voy a repetir. Dice, y perseveraban en la enseñanza de los apóstoles. O sea, los cristianos, los que se habían encontrado con Jesús, perseveraban en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en la fracción del pan y en las oraciones. Eso es un poco lo que nosotros vivimos aquí, porque nos encontramos con Jesús y luego perseveramos en el discipulado, nos formamos, aprendemos a ser comunidad, crecemos como comunidad, estamos en comunión, crecemos con los sacramentos, la fracción del pan que hacían las primeras comunidades, pero también dice que perseveraban en la oración. La oración es transversal en todo el proceso, está en todos los momentos del proceso. Ya, el primer anuncio en nuestra metodología que nosotros llevamos a cabo en la parroquia, que es Alfa, enseguida empezamos a hablar de la oración. En cuanto se presenta el tema de la fe, que puede ser el tercero, o así, ¿cuánto? El siguiente tema, o sea, la fe es la relación con una persona, la relación con la persona de Jesucristo. Gracias al Espíritu Santo nos relacionamos con Jesús y con Él, y que a través de Él con el Padre. Si nosotros tenemos una relación personal, que es la fe, tenemos que alimentarla. Antes alguno de ellos lo ha dicho. O sea, yo puedo conocer a una persona en teoría, es decir, yo puedo saber la biografía de un señor famoso, pero si yo no lo he tratado, no he hablado con él, no me he relacionado con él, yo no puedo decir que lo conozco. O sea, yo puedo saber mucho de Jesús, pero si yo no me relaciono con él, y la fe es una relación personal, no puedo llegar a conocerlo en profundidad. ¿Cómo conocemos? Enseguida, el siguiente tema en Alfa es la oración. ¿Por qué? Porque tenemos que aprender a relacionarnos y cómo nos relacionamos con un diálogo. O sea, yo tengo que aprender a escuchar lo que me dice el Señor a través de la palabra, fundamentalmente. Es que lo que dice el Señor está escrito. Es palabra de Dios lo que leemos en el Evangelio y en todos los textos de la Biblia. Y también tenemos que aprender a escuchar al Señor, porque nos habla a través de los hermanos, nos habla a través de la vida. O sea, tenemos que reconocer cómo nos habla el Señor, pero luego
el diálogo no es unidireccional. Tenemos que responderle. Nosotros tenemos que responder al Señor lo que nos dice y hablarle nosotros. Esa es la oración. Yo siempre, y no sé, la mayoría de nosotros habíamos entendido la oración, una relación personal, pero yo con Dios, Dios conmigo, en vertical. Alto y profundo. Una relación de Dios personal. Pero la cruz tiene dos brazos. También hay un brazo horizontal. Porque la oración también es comunitaria, para abrazar al hermano. Es decir, esa dimensión de la oración empezamos a aprenderla ya desde el primer momento del proceso. Pero luego, en la fase de discipulado, cuando yo me encontré con el Señor y he decidido seguirlo, conocerlo, lo estoy conociendo a través de la palabra, porque muchas veces es que no leemos el Evangelio y no lo entendemos. Pues tenemos que ir abriendo los oídos para empezar a entender lo que dice la palabra. Y en las reuniones que tenemos ya en la fase de discipulado, también hay oración. Y hay una oración en cada reunión, porque terminamos siempre con una oración, la lectura de un salmo que nos invita a orar. Pero también se hace una oración una vez al mes, una cada 4 sesiones, es oración en pequeño grupo. Empezamos un grupo de 10, 12 personas, 8, son el grupo. Hacemos oración en pequeño grupo. Es mucho más fácil abrirnos al principio en un grupo pequeño en el que ya hemos ido haciendo familia. Hemos aprendido a relacionarnos, a vivir, hemos hecho familias desde Alfa y en esto somos capaces de compartir la oración. Y empezamos a darnos cuenta que la oración que se hace no junto a un hermano, sino con el hermano, la oración es poderosa y llega al Señor. Y cuando yo la comparto con los hermanos, es mucho más rica y mucho más llena, porque yo estoy compartiendo la oración del otro y el otro está compartiendo la mía. La oración es un gran descubrimiento. En Alfa, una de las sorpresas más grandes para todo el que hace Alfa es un día que dedicamos especialmente al Espíritu Santo y se hace oración de difusión del Espíritu Santo. La gente se queda sorprendida. Nosotros la primera vez que experimentamos eso decimos: estoy viviendo, estoy sintiendo, estoy experimentando el Espíritu Santo. Y yo no sabía ni lo que era el Espíritu Santo. Y a través de una oración de perdón, una oración de sanación, somos capaces de conectar y de sentir la presencia real de Jesús. Y la oración de intercesión, ¿cuántas veces hemos dicho a alguien: reza por mí, anda, reza por mí? Pero lo decimos, bueno, vale, pues sí, yo esta noche en mi oración me acuerdo de ti por una enfermedad, porque tenía un examen. Pero cuando una persona experimenta que alguien que está a su lado está rezando por ella, eso es increíble, eso transforma vidas. El último día Alfa que vivimos, decía, estábamos tratando un tema y tal, y decía, me llama la atención porque aquí hablan mucho de que oran unos por otros, y a mí por mí nunca han orado. Yo dije, pues te vas a enterar. Porque justo después teníamos la oración. Y cuando llegamos, dice, ¿quieres que rece por ti? Dice, venga, sí, o sea, la emoción de sentirse, de sentir la presencia de Dios, con el Santísimo expuesto allí. O sea, no, decía antes Juan, a cocinar se aprende cocinando. Pues, ¿cómo voy a sentir la presencia de Dios si no siento esa experiencia? O sea, es increíble cómo el poder de la oración transforma a las personas. Entonces, en todo el proceso, aparte de esta oración en pequeño grupo, pues hacemos una oración comunitaria, es decir, hay que salir y hay que ir rompiendo las comodidades y los acomodos, porque es muy fácil a lo mejor orar en pequeño grupo. Yo ya me siento cómodo en mi grupo, corro el peligro de convertirme en grupo burbuja, como decía Juan, y al final, ¿qué ocurre? Pues que me siento parte de un grupo pequeño, pero tenemos que sentirnos parte de algo mucho más grande. Somos hijos de Dios todos, somos
la misma familia. Y si aquí hay un grupo pequeño y aquí hay otro y aquí hay otro, pues una vez cada mes y medio o 2 veces al trimestre, unas 6 en total a lo largo del curso, nos juntamos porque todos los grupos y hacemos una oración comunitaria, oramos en comunidad. A ver, decíamos antes, estamos aprendiendo, somos bebés, estamos balbuceando las primeras palabras, porque no es fácil decir delante de... O sea, si nos cuesta trabajo al principio en un pequeño grupo, pues cuando somos un grupo más grande, nos cuesta mucho más trabajo orar en comunidad, porque no es una oración vocal o de repetición, que también, pero se trata de decirle al Señor lo que sientes en presencia de los hermanos. Y al principio es cierto que nos sentíamos pues, cohibidos, no nos atrevíamos, pero cuando ves la fuerza, o sea, es que empiezas a vivir esa oración comunitaria con una fuerza distinta, salimos de allí nuevos. Y a lo mejor hemos llegado, hoy toca oración comunitaria, más que uno de nosotros, ¿no? Y luego dice, madre mía, si no hubiera vivido, si es que es algo nuevo de aquí, ¿no? Es decir, esa experiencia de orar en comunidad, esa sensación de pertenencia a una comunidad grande, eso nos permite, además, cuando salimos ya de nuestra parroquia, porque claro, pequeña comunidad, grupo pequeño, oración comunitaria, todos los grupos juntos. Eso al final, cuando sales de tu zona de confort y participas en otras parroquias, ya te sientes como que estás en una misa, no participas porque estás junto a otra persona, estás orando con él y ya te sientes parte de una familia que es la Iglesia Universal. Es decir, ese sentimiento de pertenencia a algo va creciendo. A ver, la vida de un católico, la oración por excelencia, la oración comunitaria por excelencia es la misa. Pero hemos ido convirtiendo la misa en algo muy rutinario. ¿Quién no está en misa y empieza a mirar el reloj a ver si acaba ya? Y no entendemos lo que pasa allí. Pero es que en la misa hay oración de intercesión, oración de alabanza, oración de perdón, pedimos por los demás. O sea, es la oración por excelencia, pero lo hemos convertido en una rutina. ¿A qué aspiramos nosotros? Nosotros como comunidad tenemos claro que a lo mejor está muy lejano en el futuro, pero aspiramos a que esa oración comunitaria sea la propia misa para participar, porque es el centro de la vida para el católico. Pero la hemos perdido. Nosotros estamos tratando de recuperarla con estas oraciones comunitarias, porque a una persona que está alejada de la iglesia y que la misa le parece aburrida, no podemos decirle, ven, que te vas a encontrar con el Señor, vente a misa. No se va a enterar de la mitad. Tenemos que ir poco a poco, pero la oración presente en todo el proceso, hasta conseguir vivir la misa como la oración comunitaria por excelencia. Nosotros siempre, utilizamos en Alfa, aprendemos como que con el acróstico papá, o sea, orar es rezarle al Padre, pues le decimos papá con toda la confianza. Abba, decía el propio Jesús, ¿no? Pues papá, la P es oración de petición, A de agradecer, oración de agradecimiento, P de perdón, de pedir perdón, y A de alabanza. De todos esos tipos de oraciones, la más gratuita es la alabanza. A ver, el Señor nos dice, pedid y se os dará. Sabemos que no solamente que podemos pedirle, al Señor le gusta que le pidamos. Él sabe mejor que nadie lo que necesitamos, pero le gusta que como hijos suyos se lo pidamos. La oración de petición, pero es la oración, a ver, entenderme, más egoísta. Bueno, pues podemos pedir por nosotros y podemos pedir por los hermanos, pero en realidad estamos pidiéndole al Señor gracias para nosotros, para los demás. También estamos acostumbrados a agradecer, nos resulta fácil agradecer. Podemos decir, gracias Señor, porque hoy he sentido tu presencia en
María Ángeles, que me ha dirigido una palabra y estabas tú presente en ella. Gracias, Señor. Gracias por la vida. Gracias por todo lo que me das día a día. Nos resulta fácil agradecer. Pedir perdón, pues también estamos acostumbrados a pedir perdón, aunque muchas veces pedimos perdón con la boca chica, ¿no? Pero bueno, sabemos que es pedir perdón, pero la oración de alabanza nos resulta extraña y es la más gratuita de todas. Alabar a alguien es decirle piropo, dile piropo al Señor. ¿Qué es para ti el Señor? Es lo más grande y nos da vergüenza, no nos atrevemos a decirle delante de los demás: Señor, cuánto te quiero, qué grande eres lo mejor que me pasa en la vida. Eres el centro de mi vida. El propio Papa Francisco nos habla de la oración de alabanza como la que más felicidad y más alegría nos proporciona, porque reconocemos lo que el Señor ha hecho con nosotros. Decimos: Señor, te alabo porque me has elegido para estar aquí contigo. Señor, te bendigo, te alabo. No puedo más que alabarte porque ha hecho grandes cosas en mí. Pero ya no solamente el porque ha hecho cosas por mí, ya simplemente porque lo es. Señor, eres mi roca, eres mi fuerza, eres mi vida. ¿Cuántas veces le decimos eso al Señor gratuitamente? Como si le dice a una madre, un niño pequeño, y dice: mamá, qué guapa eres. ¿Por qué? ¿Porque me haces la comida? Pues no, a lo mejor en ese momento se lo dice porque está mirando el niño a la madre y dice: mamá, cuánto te quiero. Se lo decimos eso nosotros al Señor. Esa es la oración de alabanza. Y compartirlo con los hermanos es lo más bonito que podemos hacer, ¿no? Porque yo me uno a su oración y ellos se unen a la mía. A ver, a lo mejor estamos oyendo, se oye mucho oración de alabanza con música de alabanza. Bueno, podemos vivir una liturgia muy plena sin música, o con música buena o con música regular, pero también tenemos que buscar la excelencia. Y el Señor nos ha creado para alabarlo. O sea, el Señor nos creó al hombre para tener una relación con Él. A mí me encanta la imagen del Génesis, que es como un cuentecito que dice que Dios se bajaba a tomar el fresco por la tarde para pasar el rato con Adán y Eva. Que Dios se iba a pasear por el jardín con Adán y Eva. Es que está contándonos que creó al hombre para tener una relación con Él. Y nos creó para hablar con Él, para alabarlo. ¿No es necesaria la música? No, pero a nosotros nos ayuda orar con música. Hay que buscar la excelencia y darle lo mejor al Señor, porque Él se merece lo mejor. Y tenemos que intentar darle lo mejor. Bueno, ¿cuántos salmos hablan de orar cantando? Dice el Salmo 136, creo que está por aquí. Dice: alabad al Señor, que la música es buena. Nuestro Dios merece alabanza armoniosa. Vamos a cantarle, dice el Salmo 97, dice: cantad al Señor un cántico nuevo. Nos dice que cantemos cuando vayamos a misa los domingos o cuando nos contemos oración comunitaria. Hagamos de nuestra vida un canto de alabanza, un cántico nuevo todos los días para el Señor. Y bueno, un salmo que me encanta, que como es muy cortito, lo voy a leer, no lo tengo aquí escrito, pero que dice: todo lo que respira alabe al Señor. O sea, a mí me encanta, pensar que estamos hechos para alabar al Señor. Dice el Salmo 150: aleluya, alabad al Señor en su templo, alabadlo en su fuerte firmamento, alabadlo por sus obras magníficas, alabadlo por su inmensa grandeza, alabadlo tocando trompetas, alabadlo con arpas y cítaras, alabadlo con tambores y danzas, alabadlo con trompas y flautas, alabadlo con platillos sonoros, alabadlo con platillos vibrantes. Todo ser que alienta, alabe al Señor. Pues estamos hechos para alabar al Señor. Yo
hasta que no se practica la oración, como todo, ¿cómo se aprende a alabar? Alabando. Pues hasta que consigamos que nuestras misas sean perfectas oraciones comunitarias de alabanza, de acción de gracias, de intercesión. Pues bueno, nosotros en nuestra parroquia vamos practicando con esta oración de alabanza. Y no sé si era esto lo que quería deciros, porque para nada del Dios, pero bueno, aquí está. Que es en la oración donde se siente la presencia del Señor, donde se siente el amor de Dios. Voy a contar yo creo en Dios, y la idea del Señor son estas. Bueno, pero tú las has vivido, las has experimentado. Utiliza la oración para vivir la experiencia del Espíritu Santo, la del amor de Dios, la misericordia del Padre abrazándote. Se siente, se vive, se experimenta. Pues ya está, yo esto es lo que quería contar. Vamos muy pasado de tiempo y entonces yo en 3 minutos solamente os voy a comentar una cosa, tipo telegráfico. Es una experiencia enorme que hemos tenido en la parroquia nuestra de la misión, de salir al mundo. Nosotros tuvimos la suerte de conocer a las misioneras cruzadas de la Iglesia, de su misión en distintos países y sobre todo en Camerún. Y de ver la realidad de Camerún y de ver prácticamente las necesidades que tenían esas misioneras. Fuimos 2 personas, en principio mi hija y yo, a ver cómo estaban las misioneras, qué eran las necesidades que tenían allí, para ver si nosotros como misión podíamos salir al mundo y echar una mano. Y efectivamente nos quedamos, bueno, un poco hechos polvo de ver la realidad de esto. Nos vinimos con la idea de que había un dispensario, porque allí las misioneras más o menos tienen 2 campos donde trabajan, que es la educación y la sanidad. Vimos que lo más importante en ese momento era la sanidad, teníamos un dispensario hecho polvo, llegamos a nuestra parroquia, expusimos el tema y dijimos, la parroquia necesita un proyecto, porque de entre todas las cosas los proyectos unen, los proyectos comunes unen, ese proyecto necesitamos, allí se necesita todo lo que nosotros podamos aportar, y desde aquí, desde la parroquia, necesitamos ese proyecto. En principio, como no sabíamos las posibilidades que teníamos, pues el proyecto inicial fue ampliar ese consultorio que tenían allí los monjes. Como vimos que la parroquia respondía, la gente se unía, es decir, la solidaridad es mucha, pues lo que era un pequeño dispensario, la ampliación se ha convertido durante tiempo en un hospital materno-infantil que es referencia en la selva, pero es referencia, donde las mamás ya pueden dar a luz dignamente, no debajo de una palmera, donde los niños no se mueren si tienen una infección cuando tienen 1 año, año y medio, porque tienen un sitio donde acogerse. Todo eso se ha hecho con esfuerzo de la parroquia, con donativos de la parroquia, y porque la gente de la parroquia ya cree, tienen un primer anuncio y han visto al Señor y ven a sus hermanos allí, porque lo que hagamos a uno de nuestros hermanos donde esté, se lo hacemos a él. Ese proyecto está prácticamente terminado. Después de ese proyecto vimos que las necesidades eran escolares. Pues hemos apadrinado, en un apadrinamiento un poco así, tenemos otro proyecto de apadrinamiento que tenemos ya pues, prácticamente a casi 1000 niños que se están beneficiando pues, de comer y de escolarización. Cuando ya está el proyecto también en funcionamiento, vemos que el proyecto inicial del hospital está ya prácticamente terminado y eso había que ponerlo en marcha. Se necesitaba todo el aparataje médico que necesita un hospital y que nosotros no teníamos allí, ni dinero tampoco para comprar. Entonces, porque una gran labor que se ha hecho desde la parroquia, se ha involucrado a distintas clínicas de allí, a la Junta de Andalucía, a la SAL, Servicio Andaluz de Salud, que nos han facilitado, nos han donado de segunda mano, claro, cuando ellos quitan, pues un quirófano, máquina de esto, máquina del otro. Hemos cogido un contenedor de barco, un contenedor que es casi como esto de grande, y lo hemos llevado a Camerún. Y allí está, es decir, donde hemos llevado absolutamente de todo.
desde material médico, material escolar, material todo. Pues allí está. Es decir, que ya está no funcionando al 100%, pero sí funcionando. Y ahora nos queda el siguiente proyecto. Cuando hemos estado allí en Camerún, que hemos estado en febrero, 8 personas de la parroquia, entre ellas 3 médicos, el cura Julio, bendiciendo los locales que tenemos allí, el hospital y demás, pues hemos visto que hay otro dispensario de las mismas misioneras en otra ciudad que no tiene agua, no tiene luz, tal. Bueno, pues ya nos hemos traído un proyecto para hacerle unos sondeos, ponerle unas placas solares, etcétera, etcétera. Pues lo que os quiero decir es que esos proyectos a nosotros nos están uniendo muchísimo, porque la parroquia, cuando ve algo que se ve que no es ninguna entelequia, sino que me venga a mí, yo soy aparejador, y me venga a mí enseñándole a los albañiles allí cómo se construía el hospital, porque yo me he ido ya a construirlo con ellos. Cuando ve a Frank, que es un cirujano de la parroquia, estar allí operando, o cuando ve a gente que lo estamos haciendo, que somos nosotros, no les dice, coño, ¿qué harán estos con el dinero? No, ven que el dinero suyo está allí. Y entonces eso también ha unido mucho. Con lo cual quiero decir que es posible, es decir, cuando la gente está pues animada, cuando la gente cree, cuando la gente tiene ese primer anuncio, tiene la fuerza del espíritu, se hace solidario, se hace de todo y se puede hacer muchísimas cosas, absolutamente, no solamente en nuestro barrio, a nuestra vecina, sino allá donde se necesite. Nosotros, cuando terminemos ese proyecto, seguro que nos iremos a hacer otro, porque lo necesitamos. Nosotros lo necesitamos. Ellos también, pero nosotros quizás no. Gracias. Yo no sé si el tiempo nos permite una preguntilla por lo menos, que nadie se quede con ganas de... Bueno, pues si alguien quiere hacer alguna pregunta, que habla o calle para siempre. Los primeros que empiezan con el equipo a hacer el equipo alfa, los primeros que lo dirigen, ¿cómo se forman? ¿Cómo empiezan? Los primeros que dirigen el grupo de alfa, ¿cómo empiezan? El tema es que todos tenemos la experiencia de haber vivido... Es que lo he apagado yo, Todos tenemos la experiencia de haber vivido alfa, ¿no? Nosotros, por ejemplo, este año hemos estado formando dentro de la diócesis a una parroquia en Arroyo de los Jancos, y lo que hacemos es formar a grupos de personas o grupos que vienen a nuestra parroquia y hacen un alfa con nosotros, de manera que, haciéndolo ellos, nosotros les vamos dando instrucciones y luego después los vamos acompañando cuando ellos los quieren poner en marcha. Entonces, ellos nos piden ayuda y nosotros vamos y les vamos a ayudar posteriormente. No sé si ha aclarado lo que queda. Pero la primera vez que lo hicimos, Aquí presente. y pensábamos que el cura estaba loco. Decíamos, ¿cómo vamos a saber hacer esto? Cuando nos damos cuenta de que la obra no es nuestra, que cuando empezamos a ser conscientes de que la obra es de Dios, que no es nuestra, que nosotros somos meras herramientas, se te quitan los miedos. Pero nosotros decíamos, pero si esto no lo hemos hecho nunca, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues haciéndolo, nos fuimos a Madrid a hacer como cursos de formación para aprender cómo se llevaba a cabo el método. Y el primer día, la primera vez que hicimos alfa, el día alfa, que es la oración de intercesión, o sea, nosotros estábamos muertos de miedo. Pero ya dice el Señor, no temáis, conmigo no hay miedo, te lanzas. La primera vez lo hicimos lanzándonos al vacío. Y estamos, por lo menos en nuestra diócesis, como dice María Ángeles, intentando grupos de otras parroquias que tienen la experiencia alfa en la nuestra, todos lo hacen con un mismo grupo, para luego ellos ponerlo en marcha en su parroquia. Vivirlo primero como invitados de alfa, para luego ser ellos anfitriones en sus parroquias. Funciona. Porque no somos nosotros, es su obra. Bueno, pues agradecemos, nos quedarían muchas preguntas, pero los horarios.